Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, niños. Ahora pueden ir a su casa. Era importante de que este versículo lo leyeran ellos. Ellos son los coprotagonistas de este mensaje hoy. Protagonista siempre nuestro Señor, nuestro Jesús. Pero ellos son el centro en este mensaje. Buenos días. No los había saludado, disculpen. Los saludo en el amor del Señor a los que no pude saludar. Como Josué, como Daisy, ellos nos leyeron la palabra de Dios hoy. Este pasaje es bien sencillo, si lo vemos a simple vista, ¿no es cierto? Bien cortito, bien sencillo, como con la sencillez que ellos lo leyeron. Y no cabe duda que no es casualidad de que justamente sea este pasaje que el Señor nos habla de los niños, que sea después que se habló del matrimonio y del divorcio, como hablaba nuestro hermano Masaru la semana pasada. Siempre, como decía Masaru, cuando hay separación, cuando hay un divorcio, siempre hay dolor. Y por algunas decisiones que se toman como adultos, los niños son los que siempre son los más afectados. Entonces no es casualidad que este pasaje justamente venga después de eso. Y tampoco es casualidad de que este pasaje venga después de varios otros pasajes. Que nuestro hermano Nicolás nos habló de cómo teníamos que recibir a un niño. También nuestro hermano Pablo también nos hablaba de cómo no hacer caer a los recién convertidos, a los pequeños. ¿Me voy a ayudar? Pero también este hecho los narra los tres evangelios. Aunque es un breve suceso, como decía, hay mucha información respecto al carácter de Jesús y sobre todo a la doctrina del evangelio, que era contraria a la opinión dominante en esa época del judaísmo. Según el sistema judaico de esa época, consistía que la salvación era por mérito de la obra y la justicia, por el cumplimiento de la ley. Por lo que los niños eran incapaces de entender y guardar la ley, o de realizar buenas obras, que pudieran ganar la salvación. De ahí que era absurda la idea de que ellos pudieran ir al reino de Dios. Jesús en este pequeño acto, y con todo lo que había hablado antes, derriba la sabiduría convencional de la época y las malas interpretaciones que se hacían de las Escrituras. Lo que hace el Señor en estos versículos y lo que viene diciendo respecto a los niños es una poderosa verdad bíblica, que la salvación solo se obtiene por gracia, como un regalo, sin merecerlo. Aunque uno podría decir que este pasaje, que es bastante simple, que solo tendríamos que observar a nuestro hijo, ver cómo se comportan en su clase, tranquilito y absorbiendo toda la información, ¿no es cierto? Y cómo deberíamos imitarlo. Pero vamos a revisar por qué Jesús tuvo que representar tantas veces la imagen de un niño, como la actitud, como nosotros debemos recibir el mensaje del Evangelio en nuestro corazón. Gracias, hermano Luchito. Gracias por el agüita caliente. Y el pasaje comienza así, en el versículo 13. Empezaron a llevar los niños a Jesús para que los tocara o los bendijera. Bueno, esto es, lo primero nos da un carácter del Señor, ¿no es cierto? En ese tiempo, los padres judíos llevaban a la sinagoga, o llevaban a los maestros para que bendijeran a sus hijos, para que los tocara, para que oraran por sus niños. ¿Ya? También nos dice mucho, acá nos dice de que eran porque estaban enfermos, había una situación especial, solo más que nada por una tradición de llevar a los hijos a la presencia de Dios a través de algún maestro. También nos dice mucho del carácter de Jesús, que Él siempre estaba dispuesto a recibir a quien sea, a enfermos, a niños, a viejos, a mujeres. Él estaba dispuesto, era una persona muy cercana.
Muchos padres veían en Jesús a alguien cercano, lo veían con autoridad y con poder. Lo seguían y oían sus enseñanzas acerca del reino, de la salvación y de la vida eterna, porque llevaban a sus hijos para que los tocase y orare por ellos. Se trataba de padres que querían que sus hijos conocieran a Dios, que fueran parte de su reino y que tuvieran vida eterna, como lo desea cualquier padre, como también lo deseamos nosotros. Ellos querían que Jesús orara por el bienestar espiritual de sus hijos y que Dios les mostrara todo su favor. Pero los discípulos, en el versículo que sigue, reprendían a quienes llevaban a sus niños. Tristemente vemos a los discípulos todavía ahí obstaculizando un poco el tema. Intervinieron marcando las distancias, alejando a los niños, ¿no es cierto? A lo mejor vieron que había mucha multitud, había mucha gente cerca del Señor. Y uno podía preguntar, ya si el Señor le había explicado antes, yo creo que una semana, así como nosotros, o meses, ya le había hablado a los niños, ¿por qué siguen insistiendo con esa forma de pensar? También influenciados todavía por el sistema judaico de las obras, ¿no es cierto? Veían a los niños como interrupciones, una molestia innecesaria al ministerio del Señor y por lo tanto reprendían a sus padres. También tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor. Tal vez pensaban que se vería perjudicada si se trataba con los niños. Así que decidieron actuar como si fuera una especie de guardaespaldas, ¿no es cierto?, para protegerlo. Probablemente también creyeron que el maestro no tenía tiempo para estos pequeños, puesto que tenía cosas mucho más importantes, porque era el rey, ¿no es cierto?, era el maestro. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los niños no eran demasiado importantes, que solo era una distracción, una molestia innecesaria que había que evitar. Al fin y al cabo, pensaban que el reino de Dios, que el Evangelio, era solo cosa de adultos, solo de mayores. Cuando Jesús se dio cuenta de esta situación, ¿no es cierto?, se indignó y les dijo, aquí Jesús se indigna pocas veces, y se indignó es una palabra fuerte, porque es una molestia, es una expresión fuerte. Se enoja, se molesta, se disgusta. El término indica que Jesús se molesta de gran manera con los discípulos por el modo en que tratan a los padres y a sus hijos. Parecía que nunca iban a aprender. Yo creo que el disgusto de Jesús era, estos discípulos todavía están ahí, ¿cómo no entienden? Y esto a pesar de las claras enseñanzas del Señor había hecho en relación con los niños. Muy poco tiempo antes le había enseñado, en Marcos capítulo 9 dijo, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Eso lo tenían que tener claro los discípulos. La actitud de los discípulos que Jesús reprendió, también hay una clara advertencia para nosotros. Porque es fácil caer en la tentación de pensar que la obra de Dios debemos dirigir nuestra atención hacia las personas que nosotros consideramos que son importantes. Jesús nos exhorta a no hacer diferencias de personas dentro de la iglesia, porque para Dios no hay ninguna persona más importante que otra, puesto que Él ha pagado el mismo precio por cada uno de nosotros. Y el Señor continúa diciendo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. La respuesta del Señor para los discípulos fue enfática. Le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Indica que los discípulos debían seguir permitiendo que los padres pasaran con sus hijos, tuvieran acceso a Cristo. Era esencial que los niños se les dejara ir a Él, porque según Él mismo lo declaró, de tales es el reino de Dios. No se los impidáis. En ese contexto y en ese momento vemos a los discípulos impidiendo esta situación. Hoy en día también se nos dice lo mismo a nosotros. No se los impidáis. Nuestros pequeños tienen mucho más impedimentos para llegar a Jesús. Tienen un montón de distracciones, un montón de influencias que impiden que ellos puedan ver el rostro de Jesús desde muy pequeños. En lo personal, admiro mucho a los papás, a las mamás que se esfuerzan por traer a sus chiquititos acá.
Siempre vemos, yo sé que la incomodidad de traer el coche, la mamadera, cargar la muda, los pañales, y es siempre una molestia. Hasta a uno a veces le cuesta, cuando somos familia, de salir todos juntos con un niño, mucho más, es duplicar y muchas veces más complicado traer a su hijo. Los niños llegan acá contentos, felices. No debemos impedir que ellos lleguen a Cristo, por lo que la presencia de los pequeños en la iglesia debe ser un gozo para todos nosotros. El llanto de un niño, la risa, su juego, su caminata, siempre eso lo tenemos que recibir como una alegría. ¿Para qué decir estos niños que llegaron acá? Cuando yo me imaginaba, Massaro dice, los niños vengan, y los niños se paran y vienen de acá, y saben, a lo mejor, y después van a su madre, saben, tienen una rutina. ¿Qué pasa si Massaro algún día dijera, o Pablo, ya hermano, vamos a levantarnos y todos vengan para acá? Y nosotros empezamos a dudar, no, ¿qué quiere decir hermano? Eso no se hace, y tiene un montón de cosas. En cambio los niños pasan, ¿no? Ellos saben, no tienen ningún prejuicio, ninguna cosa. Ellos hacen caso de inmediato. Así, esas cosas pequeñas es lo que tenemos que fijarnos. El pasaje continúa en el versículo 15, dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Les aseguro que el que no reciba el reino de un niño, el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cuando Jesús pasa a decir, les aseguro, en algunas versiones dice, de cierto os digo, cuando Jesús dice eso, es porque va a decir algo muy importante. Va a ser una verdad que se cumple a la perfección, hermano. No es cualquier cosa. Por lo que esta verdad debe ser considerada. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es si usted quiere o no puede, haga lo posible. No es eso. Si no recibimos el reino de Dios como un niño, no vamos a poder entrar en él. Esto es muy serio. Jesús dice en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice, cuando los apóstoles discutían quién era el mayor, que lo habíamos visto también un poquito antes, dice, ¿quién es? Y los apóstoles preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo, les aseguro que al menos ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Les aseguro que ustedes cambien y se vuelvan como un niño. Son palabras fuertes. Jesús está diciendo una gran verdad. Nos está desafiando a usted, a mí, que necesitamos cambiar. Que así como estamos, no estamos bien. Para empezar, ya es difícil cambiar. Ya estamos viejos, estamos mañosos, estamos tan acostumbrados a nuestras cosas que nos cuesta. Nos olvidó hacer niños y vemos a los niños tan lejanos, pero el desafío es que debemos cambiar para entrar al reino del Señor. Una pregunta, de los que están acá, ¿quiénes quieren llegar al reino del Señor? Todos. ¿Y quiénes quieren cambiar para como un niño? Ahí baja un poquito. No es el mismo ánimo. Y yo lo entiendo, porque es un desafío, cuesta. No es tan fácil. Pero para eso estamos acá. Por eso está la iglesia, por eso están las casas de refugio, por eso está la palabra de Dios. No lo podemos hacer un reseteo así de fácil. Tiene que ser. Es como no tiene que ser así a lo mejor, no hay que esforzarse y cambiar. Hay que hacerlo como el Señor quiere. El Señor nuevamente en este pasaje de manera muy práctica representa y le dice a los discípulos cómo debe ser para entrar en el reino de su Padre. Y me imagino lo difícil, para nosotros es difícil, pero para ellos aún es mucho más difícil en esa época. Porque el mundo antiguo, los griegos, los filósofos, los griegos que tenían algún conocimiento mayor, los rabinos, ni los rabinos ni los judíos concedían importancia a los niños. En el contexto cultural judío de la época de Jesús, los niños no eran tomados en cuenta para nada. Socialmente era lo más bajo. Lo último, además era un modelo de inmadurez, de ignorancia y sobre todo torpeza. Situación en todo caso no muy lejana de nosotros. Yo creo que
hasta mediados del siglo pasado, unos 40 años más, recién hay estudios sobre lo importante de lo que es la infancia. Yo me acuerdo, a lo mejor mis papás, mi abuelo, mis tíos, los niños siempre había una diferencia. Ellos comían aparte, ellos no podían hablar en la mesa, no podían decir, no podían, ¿cómo se llama? Decisiones no tenían por qué tomarlas. A lo más, siempre eran como postergados, siempre, ¿no es cierto? Sí, no fui yo tampoco. No fui. Ya, muy bien. Pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. Él veía en los niños manifestaciones y actitudes, sencillez, humildad, fe, que echaba de menos en los adultos. Hoy en día tenemos mayor conocimiento sobre los niños, sobre lo importante que es la infancia. Lo que es la importancia que tiene la niñez, la infancia, tiene un montón de significado, desde el punto de vista del desarrollo físico, del desarrollo emocional, incluso jurídico, ¿ya? De la parte afectiva. Es súper importante esa época. Se define que desde los 0 años hasta los 5 o 7 años es la infancia, es la niñez. Y voy a leer, costó buscar una definición porque hay tantas definiciones de niñez, y esto más o menos un resumen. Dice, la niñez es el desarrollo humano, también llamado la primera infancia, de los 0 a los 5 años, 7 años, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño. Y es la etapa más vulnerable del crecimiento, puesto que es la etapa en la que los humanos muestran gran dependencia, motivo por el cual necesitan especial protección. En esta fase se forman las capacidades y las condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños desarrollar la seguridad y la autoestima necesaria. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de los padres son fundamentales. La familia, la comunidad, la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado. En esta etapa dice que el crecimiento acelerado son 5 o 7 años que los niños absorben como una esponja. Todo lo que ven, todo lo que escuchan. Puede haber aquí que hay maestras y psicólogas que me van a decir, oh, el hermano Luis está diciendo, pero en el fondo es eso. Absorben como una esponjita todo y nos ven a nosotros como padres, ven al tío, ven a la hermana, ven a todo. Por eso es tan importante que esta etapa de formación sea muy cuidada. La familia, la comunidad y la escuela son esenciales para esta etapa de crecimiento que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo en todos los aspectos. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de la justicia. Por eso, yo sé que en estos tiempos son más difíciles para controlar eso. Nosotros como familia, y ayer había un grupo de oración, y es muy bueno que pongamos a nuestros hijos en oración por esto, cuidarlos desde chiquititos. Es muy fácil en este tiempo de formación del niño, podemos formarlo con un corazón hermoso, limpio, sin daño, puro, ¿no es cierto? Pero es más fácil, podemos formar un corazón de un niño muy dañado y muy mal, que al fin y al cabo eso va a ver el futuro. Por eso es muy preciso y cuidadoso de poder estar con ellos, acompañándolo, cuidándolo de la parte exterior, para que este corazón esté siempre cerca del Señor y no se aleje. Siempre el diablo, siempre Satanás ha querido robar la niñez, la infancia, porque ahí empieza todo. Si es más difícil después de volver a retomar los caminos y acercarnos al Señor. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa ser como un niño? Lo hemos visto, lo hemos conversado, ¿no es cierto? El Señor no precisó cuáles eran las cualidades. Aquí no les dijo, son estas, los numeró, aunque nosotros podemos seguir. Los apóstoles tampoco preguntaron. Habían ocasiones que preguntaban cuando quedaban con alguna duda, pero yo creo que para los niños no tenían nada. Entonces para ellos era como palabras sin sentido, podían decir del Señor. Pero hay otras características que son propias de los niños y que los adultos hemos perdido. Por ejemplo, la confianza, la honestidad, su bondad, su transparencia, que se dejan guiar, son como esponjitas, son moldeables. Su confianza total en los papás.
Y eso yo lo veía, yo me acordaba y conversaba con la Paula, como cuando estaban chiquititos nuestros hijos y empezaban a caminar y uno iba detrás, corriendo, y ellos se lanzaban. Ellos no le da lo mismo si el papá lo tomó, lo alcanzó, ellos se lanzan. Ellos saben que el papá está detrás. Cuando le enseñamos a andar en bicicleta, nosotros corriendo detrás de ellos, y ellos no saben, ellos siguen pedaleando, y nosotros y se pueden caer y todo, pero ellos saben que el papá está corriendo detrás. Ojalá que la hayan aprendido rápido, porque si no eran varios kilómetros de carrera de atrás. Cuando se lanzan a la piscina, y uno está en la piscina, y ellos se tiran, está el papá, está la mamá, tienen una confianza, ellos no cuestionan nada, ellos se lanzan nomás, está su papá, su papito, y esa es la confianza que el Señor nos pide también que tengamos en nuestro Padre. A nosotros los adultos se nos olvidan estas características de los niños. La despreocupación de un niño, la descomplicación, son descomplicados. ¿Ustedes creen que ellos están pensando que se van a vestir, que van a comer, si mañana se van a levantar, si van a dormir, si van a ver tele, si mañana van a ir al colegio, si mañana les va a hacer falta algo, si se van a enfermar, si se va a llover, si va a hacer frío? ¿Ustedes creen que se preocupan de eso? Nada. Ellos viven y se sienten seguros de que nada les va a faltar. Ellos saben que sus padres van a proveer todo. Su confianza y la seguridad que tienen es total en sus papás. Para ellos son sus papitos y todo está esperando, ellos esperan nomás. Además tienen un concepto de una realidad tan pura, sobre todo, no saben de diferencias entre las personas, no saben de clases sociales, de colores de piel, de aspecto físico, no saben hacer trampa, no saben de maldad, de rencor, de amargura, no saben de corrupción. ¿Para qué decir de temas sexuales o eróticos? Para ellos no es tema eso. Ellos tienen un concepto de realidad tan diferente, viven con lo más simple, lo más básico, no necesitan nada más que estar con sus padres, sentir el calor, el cariño, la seguridad de estar con su papá y con su mamá. Hay hartos estudios que se han hecho y han mostrado, hay algunos videos que uno puede ver, hay psicopedagogos que han hecho algunos estudios. Y han mostrado, por ejemplo, había un estudio que nos reíamos ayer con Paula y veíamos un estudio de los papás y le preguntaban, estaban los papás y estaban los niños que no escuchaban, otro lado dice, ¿con quién quiere usted, si usted tuviera dinero, con quién quiere usted ir a cenar? O ir a vacacionar con una persona importante. Y todos no, yo quiero ir con un escritor, con el cantante, con Chayanne, la mamá decía yo con Chayanne, y los papás por allá, y un montón de gente, porque para ellos era súper importante. Tenían todo, todo, y los papás, todo, opinaron, todo, era un escritor, el presidente, Nelson Mandela, parece todo, y llegaron los chiquititos y le preguntaron, ¿ustedes con quién quieren ir? Y todos dijeron, con el papá y la mamá. ¿A dónde quieren ir vacaciones? Puede ser una playa, puede ser el Caribe, pero con el papá y con la mamá. Las personas más importantes para un niño no es el cantante, no es el profesor, no es el presidente, es el papá y la mamá. Qué increíble que hablemos de estos chiquititos de nuestros hijos como personas tan diferentes a nosotros. Como que si fueran de otro planeta, como que ¿de qué están hablando estos chiquititos? Pensar que nosotros también fuimos de esa forma y se nos olvidó. Ahora, a uno mayor, ¿en qué nos hemos convertido, hermano? Hemos crecido, hemos madurado, entre comillas. Y vemos tan lejos esas descomplicaciones, esas cosas tan sencillas. No pensar en nada. ¿Cómo podemos nosotros dejar de pensar tanto en tanta cosa? Pensar qué va a pasar mañana, porque nos gusta tener todo controlado. Voy a ir para allá, qué me voy a poner, qué voy a vestirme, tengo todo, ojalá por el año y planificar todo más adelante. Como decía al comienzo, Jesús no precisó puntualmente a qué se refería cuando exhortaba a los discípulos, pero todo lo que hemos comentado, y yo creo que cada uno de ustedes tiene tantas cualidades de ver un niño a sus hijos, pero también traté de buscar en la Biblia cómo poder explicitar un poco más lo que Jesús quería decir con respecto a los niños. Y encontré en el Sermón del Monte
un buen ejemplo de cómo tiene que ser un corazón de nosotros como un corazón de niño. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Los niños son pobres de espíritu, son necesitados. Es como estar desprovisto de todo. Ellos no tienen nada, están desprovistos, necesitan de todo. Bienaventurados los pobres de espíritu, un corazón de niño. Bienaventurados, dichosos los que lloran. Ese llanto del niño, ese llanto sincero, de arrepentimiento, de dolor, que hace una conexión especial con el papá. Porque cuando uno ve a un niño llorar con un dolor que tienen, o arrepentido por algo que hicieron, hay algo a los papás les pasa, que hay una conexión, un abrazo, un cariño. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Un corazón de un niño. Bienaventurados los humildes, la humildad del niño. Es alguien que espera y confía sin dudar en su padre. Un corazón de un niño. Dichosos los compasivos, el corazón transformado por el amor, el perdón de Dios, mostrará la misericordia y el perdón a los otros. Dichosos los de corazón limpio. ¿Qué más puro, qué más limpio que un corazón de niño? Tener un corazón limpio, un corazón que inclina hacia las cosas buenas, hacia las cosas que le agradan a Dios. Ser bondadoso, amoroso, sincero. ¿Qué más puro que un corazón de niño? Dichosos los pacificadores. Me acuerdo de Nicolás cuando le tocó a él, dice, los pacificadores, los niños son pacificadores. Tienen una paz interna, que pueden estar peleando, sí, yo no entiendo, pueden jugar, pero al ratito siguen jugando y se les olvida lo que pasó. Ellos siempre buscan estar en paz con ellos y con los demás. Ellos no ven nada, no ven la maldad en los demás. Esas cosas son lo que requiere que tengamos, lo que el Señor pide, que tengamos como corazón de niño. Dios quiere que tengamos todas estas cualidades, las de un niño. Vuelvo a repetir, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Hay otro punto de comparación muy importante. Los niños no son autovalentes, sino que dependen del cuidado de los demás y reciben las cosas no porque las hayan ganado, porque las hayan pagado o haciendo méritos, sino gratuitamente. Y no hacen mayor problema, ellos reciben todo. Los niños siempre esperan que sus padres les van a dar lo que necesitan, nunca piensan que tienen que pagarlo, todo lo reciben como un regalo. Por el contrario, el adulto, nuestra mentalidad de adulto, razona de otra manera, creyendo que todo lo tiene que pagar, todo lo tiene que ganar, todo cuesta algo, hay que pagarlo. Tenemos la lógica del esfuerzo y del mérito propio. Pero cuando acudimos a Cristo debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio, la salvación, se recibe por gracia, como un regalo sin ningún mérito de nosotros. Nuestra actitud frente al ofrecimiento del reino de Dios es de aceptarla como un regalo, la actitud característica de un niño. Recibirla con sencillez, con espontaneidad, con sorpresa, con alegría y con, sobre todo, mucho agradecimiento. Hermanos, hemos crecido, nos hemos puesto adultos y las cosas de los niños las vemos tan lejanas como decía. Y tenemos una mente de adulto y ahí está el problema. Nuestra mente de adulto, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos leído, todo está aquí en nuestra mente y generalmente en mucha basura. Ataduras, complicaciones, amarguras. Cada uno de nosotros hemos tenido distintas experiencias de vida y sobre todo de infancia. Cuando éramos niños, muchos de nosotros tal vez no tuvimos los mejores recuerdos de nuestra niñez, de nuestra infancia. Crecimos y maduramos no de la mejor forma. Porque el mundo, el enemigo, siempre quiere arrebatar el corazón puro de un niño. Desde el principio quiere robar el gozo de caminar con Cristo. Por lo que crecimos mal, por diferentes circunstancias. No estoy juzgando nuestra familia, nuestros padres, solamente expresar nuestra vida, a lo mejor muchas veces tuvimos que pasar. Fuimos un niño agredido, fuimos un niño regañado,
no escuchados, con poco afecto, no comprendidos muchas veces. Muchos de nosotros tuvimos que madurar y crecer muy rápido. No tuvimos el afecto o la comprensión de un padre. Tal vez tuvimos muchas necesidades afectivas, económicas y, para qué decir, muchas necesidades espirituales. Y nuestro corazón de niño se enfrió, se endureció como una piedra. Nos llenamos de egoísmo, de desconfianza y un montón de prejuicios. Crecimos, nos hicimos adultos en un mundo perverso y nos hicimos maduros para este mundo. Autosuficientes, desconfiados, egocéntricos, orgullosos, soberbios, preocupados de nosotros mismos, de llenar nuestras vidas con cosas vanas. Una vida llena de complicaciones, de afanarse de cuánto hay. Una mente llena de mucha basura y un corazón lleno de inseguridades, de desconfianza, de incredulidad, y nos fuimos distanciando de nuestro Padre, sin darnos cuenta. Después que estamos aquí, ya grandes, viejos, adultos, con todo este peso, con toda esta carga, ¿cómo podemos volver y regresar a tener nuestro corazón de niño que el Señor nos pide? Ciertamente, hermano, ninguno de nosotros tiene la capacidad para volver a hacer esto. La capacidad de poder cambiar tan drásticamente nuestra manera de vivir, modificar nuestra propia manera de las cosas. Ojalá fuese tan sencillo, ¿no es cierto?, como Control Alt Supreme, reseteamos, memoria, borramos todo. No se puede. Aunque nosotros queramos y nos cuesta, de repente, no, yo voy a cambiar alguna actitud cuando tenemos algún tema, voy a cambiar, y cuesta mucho. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios, vaciar este corazón duro, despojarnos de todo lo que nos hace daño, dejar que el Señor nos restaure para que nuestro corazón sea llenado por completo por el Señor. Y llegar a tener un corazón de niño, un corazón renovado, limpio y humilde delante del Señor. Hay una historia que relata un poco esto, y es la base y el principio del Evangelio, y es necesario que lo escuchemos nuevamente, que en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Llega este Nicodemo, un sabio, un maestro de la ley, como un adulto, llega de noche, ¿no es cierto?, porque tiene muchas cosas que cuidar. Los adultos siempre somos muy cuidadosos y revisamos todas las cosas que... Llega de noche, se presenta, cuida su reputación, ¿no es cierto?, su estatus que tenía, y le dice: Rabí, él reconoce, maestro, te reconozco, yo conozco tus señales. Jesús le dice, de inmediato, ve a Nicodemo, se presenta, yo te conozco, yo conozco tus señales, le dice, y Jesús le dice: Nicodemo, te digo la verdad, de veras te aseguro que a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Nicodemo le dice, se impresiona, se asusta, dice: pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? ¿Cómo nazco de nuevo? Le dice al Señor: yo te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace de cuerpo, cuerpo es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, le dice Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Para ser Nicodemo también tiene que haber sido fuerte esas palabras. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, todo lo que tú haces con tu justicia, todos tus méritos que has hecho, no sirven para nada para llegar al reino del Señor. Sino que todo el que nazca de nuevo en espíritu, dejar todo lo que es y cambiar por completo, es la única manera de poder entrar en el reino. Este es un nacimiento espiritual. A lo mejor nos es difícil entender con nuestra mentalidad de adulto, con nuestra mentalidad pequeña. Pero debemos comenzar de nuevo, debemos humillarnos como un niño, decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Yo quiero una mente renovada. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero despojarme de todo. Yo abro mi espíritu para que usted lo llene. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. En Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere purificar nuestros pensamientos, Él quiere que pensemos con pureza, que pensemos como un niño. Los niños no saben acerca de la maldad, no saben acerca de la venganza, no saben del rencor, no saben acerca de la corrupción, no saben acerca de la amargura. Tenemos que dejar de pensar como adultos. Dios quiere que dependamos de Él, vivir lo que declara la palabra, creer fielmente en el Evangelio. Y la palabra de Dios dice en Isaías 41, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. No tenemos que creer en las noticias. No tenemos que creer en las revistas, en los diarios, en lo que dice el periódico, lo que dice algún influencer por ahí. Nosotros le creemos más a esas cosas, las noticias, los periódicos, y se nos viene el mundo encima. Esto es lo que tenemos que creer, hermanos. Esto es lo importante. Jesús sigue hablando a Nicodemo. Dice, el viento, en el versículo 8, el viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Abrirnos al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo penetre en nuestras vidas. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, lo llena todo. Reemplaza todo lo malo para que se llene con las cosas buenas del Señor. Los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas palabras, todo eso debe salir. Debemos permitir, hermanos, que el Espíritu Santo llene todas nuestras áreas. Que el Espíritu Santo nos llene nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestra manera de decidir, nuestra manera de llevar nuestro matrimonio, de cómo criar a nuestros hijos, la manera de trabajar, de hacer negocios. Porque Dios funciona en todas nuestras áreas, no en algunas. Debemos volvernos como niños, llenos del Espíritu Santo, con fe, con la confianza de un niño, y nos tomamos de la mano de nuestro Padre y nos dejamos guiar totalmente por nuestro papito. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, nuestras vidas, sin cuestionar la obra de Dios en nosotros. Sin tratar de entender lo que Él está haciendo, solamente dejarnos guiar. Dejemos el control a Él, páselo a Él, no lo tenga usted. Dejarnos llevar por Él, que dejemos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con humildad, con fe, con transparencia, con confianza, con total admiración a nuestro papá, como lo tienen nuestros hijos con su papá. Con todo el respeto por nuestro papá. Escuchar el sonido del viento, escuchar el sonido del Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene y para dónde va. Dejarnos llevar por su Espíritu, como un niño, con una mente renovada, con una mente pura, en cualquier circunstancia en la que estemos pasando. Aferrarnos a nuestro Padre. Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos, en donde nos toque estar y en lo que estemos viviendo cada uno de nosotros. Dios tiene una respuesta y control de todo lo que nos pasa en nuestra vida. El otro día estábamos en Efesios, en la casa de refugio, estábamos hablando con Pablito, y hay una parte en Efesios que dice, usted es un hijo amado. Nosotros somos un pequeñito amado de nuestro papá. Un hijo cuidado, protegido y que nada le va a faltar. Hay una palabra en Isaías que me gustó mucho. En el capítulo 46 dice, aún en la vejez, cuando ya peinen las canas, aquí hay algunas canas, aún en la vejez, cuando ya peinen las canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice, yo te hice, y cuidaré de ustedes,
y cuidaré de ti. Lo sostendré y lo libraré. Qué hermosas palabras de un papá que les dice a sus hijos pequeños de esa forma. Yo te hice, yo te cuido, yo te amo. El Señor ha hecho todo como papá, pero nosotros como hijos no hemos hecho lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, que no nos arrodillamos, nos humillamos delante de nuestro papá y conversamos con él como hijos? No como adultos. Cuando llegamos a él como adultos a pedirle cosas, por preocupaciones, porque queremos algo. ¿Hace cuánto tiempo no estamos con él como un niñito? Poder sentir su presencia, su calor y solamente conversar con él. Sentir su ayuda, su cuidado. Eso es lo que nos pide el Señor. Volvamos a ser estos pequeños niños que fuimos. Volvamos a tener un corazón de niño. Para ir resumiendo, hermano, 4 cosas que tenemos que hacer para llegar al reino de Dios. 4 cosas que tenemos que hacer para ser como un niño. Primero, tenemos que tener la condición de un niño, como decía. La última, la condición de no ser nada, de no buscar ningún reconocimiento, de ser humildes. Somos todos iguales. 2, dejemos que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón. Abrámonos a Él, que Él nos llene. No estar lleno de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, no dejamos ningún espacio para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Despojarnos de todo. Marquito hablaba que hay que cambiar en la cena, ¿no es cierto? Los cantos que cantamos, Señor, produce en mí un corazón nuevo. Todo el Evangelio del Señor es que nosotros podamos cambiar. Dejemos que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón duro en un corazón de niño, un corazón sencillo, un corazón humilde. Recibir el reino de Dios como un niño, como un regalo, con sorpresa, con alegría, con agradecimiento. 4, aprendamos a depender plenamente en nuestro papá. Tomarse de la mano, ¿no es cierto?, del papá, como un chiquitito. Y Él nos va a llevar, Él nos va a guiar. Tengamos la fe de un niño, absolutamente por su papá. El niño no cuestiona nada. Tomarse de la manito y seguir al papá, sin preocuparse de nada. Tómense de la mano de su papá y confíe 100% en Él. ¿Amén? Eso es, hermano. Que el Señor les bendiga. Tienen un papito hermoso, un papito generoso, bondadoso, que siempre va a estar a favor de ustedes. Que el Señor les bendiga.